Hoy tenemos una comida muy especial. Ya vos, che, le pegó con todo, ¿ah? Bueno, yo me lo tomo de la dama Juana nomás y digo, un vinazo, digo yo. La verdad, mejor no podría haber salido. Parece mentira, pero ya se pasó un año desde que cocinamos un pavo el año pasado, ¿no? Hoy vamos a preparar otro pavo, ¿okay? Les voy a mostrar más o menos qué es lo que lleva este y cómo lo vamos a hacer. Es un monstruo, no es un pavo. Este tomó esteroides antes de que lo pusieran a la venta, porque este pavo tiene exactamente 12 kilos 340 gramos. Wow. Costó, bueno, es un mal momento para comprar pavos porque como es época ya de fiestas, etcétera, etcétera, no hay especiales, o sea que no hay precios de realización, está todo a precio full. Este pavo después de la fiesta seguro que se consigue a mitad de precio, para que no se asusten, lo que costó fue esto. $94 con 89 centavos, 95 dólares canadienses. Entonces ya lo tuvimos, este venía congelado. Es un pavo joven y es una marca muy conocida acá que se llama bola de manteca, Butterball. Así que lo que vamos a hacer ahora es, lo voy a abrir, lo voy a lavar y le vamos a poner el adobo esta noche, porque va a ir mañana, a la mañana lo vamos a empezar a hornear. Lo vamos a hacer con cerveza oscura, la cerveza negra. Amigos, cerveza irlandesa. Guinness. El Samuel está siempre pendiente de esa. Vamos a tomar un poquito de cerveza para que nos dé Ustedes saben cómo es, si no nos saca la inspiración de adentro. Y que son las 6 de la tarde y noche cerrada. Salud. Salud. Una buena Guinness irlandesa. Esta cerveza es deliciosa. Sí, para mí es suficiente por la cena. Ahora lo que tengo que hacer es despegar la piel de la pechuga para poder ponerle las tiras de bacon, para que cuando se esté cocinando en el horno, ese bacon ahí adentro se va derritiendo, toda esa grasita, y eso va penetrando a la pechuga. Aquí lo que tengo también es el adobo, ¿okay? La lista que hay adentro de este adobo: una cabeza grande de ajo, una taza de cerveza negra, una cuchara sopera de orégano, 3 cucharas soperas de páprica dulce, una cucharada de pimentón, 2 cucharadas de pimienta negra, media taza de comino, media taza de sillao o esa salsa de soja negra, media taza de vino, media taza de aceite vegetal y 2 cucharas de ají panca peruano. Todo eso está metido acá adentro. Tiene que quedar más o menos con esta consistencia, como una especie de mezcla para pegar ladrillos, así, porque si queda muy líquida se le va a caer, se le va a patinar y no va a cumplir la función que queremos que cumpla. Mañana cuando lo metamos al horno vamos a ponerle cerveza aquí abajo, vamos a poner 2 latas de cerveza Guinness para que tenga como de jugo si se quiere. Entonces el próximo paso ahora es despegar la piel para poder empezar a meterle las tiras de bacon. Con la cuchara, como ya les dije, le despegué todo la piel de la carne y ya le estamos metiendo el bacon canadiense ahumado ahí adentro, entre la piel y la carne, así. Esta es la parte más engorrosa de todo el proceso. Se me acaba de romper la brochita, así que esto es lo que vamos a hacer, a meterle mano sin miedo. El que quiere entrar a la cocina no le tiene que tener miedo al calor, y mucho menos ensuciarse las manos. Y como les digo, básicamente lo que estamos haciendo aquí es protegiéndolo para que no se queme la piel con el frío de la heladera, para que no se queme, para que no se seque, ¿verdad? Mañana lo vamos a meter al horno y las primeras horas la vamos a cocinar así, cubierto, y después le sacamos el aluminio para darle ya la última horita de cocción, se la damos sin aluminio y con bastante colorido y va a salir, pero una hermosura esto. Eso es por ahora, nos veremos mañana en el próximo capítulo.
y la continuación de la historia del pajarraco. Ok, buen día. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Despiertos. Hoy fue un día de una madrugada forzada porque hubo que meter al pavo al horno tempranito para que va a llevar más o menos unas 6 horas y media de cocción. Y ahora vamos a preparar una tabla de picada. Les voy a dar una idea de qué es lo que vamos a incluir. También cuál es la procedencia de los ingredientes que vamos a usar. Para que vean ustedes, yo siempre les cuento sobre Canadá, cómo funciona este país. Y les quiero demostrar con esto, no para dársela de exquisito de que uno consume productos de países lejanos, sino para demostrarle cómo un país puede funcionar, crecer y tener una economía bien pujante y próspera importando productos del mundo entero. Porque yo sé que hay países donde están los agoreros que dicen cerrar la importación porque entrar productos extranjeros roba trabajos a los locales, al país, encerrarse, y eso no funciona. El secreto está en importar, pero exportar aún más. ¿Okay? Comercio bilateral se llama eso. Yo te compro y vos me comprás, ¿no? Entonces van a tener una idea aquí de lo que tenemos en esta mesa. Empezamos por esto, que es un pancito relleno de queso para meterlo al horno. Este es un producto que aquí está, viene de Francia. Las uvas son de Estados Unidos. Este producto viene de Irlanda. Aquí tenemos un cheddar, viene de Inglaterra. Aquí tenemos uno, este está hecho con vino Merlot. ¿Ven el costado el color de la cáscara? Es un queso que fue añejado en vino Merlot. Es de Estados Unidos, de Norteamérica. Aquí tenemos unos chorizos españoles, estos dos. Queso manchego español. Este es una bomba Lancashire. Este viene de Inglaterra. 3 tipos de salame distintos vamos a tener, que son un salame a la pimienta, salame al vino rojo italiano y un salame tipo gypsy, como gitano, producto de Canadá. Para el arroz vamos a agregarle estos fideitos tipo cabello de ángel. Estos son importados de Tailandia, vienen. Okay. Dulce de leche. Este viene de Argentina y el arroz viene de la India. Entonces, como siempre, me gusta darle un poquitito de información y estamos terminando un año súper difícil para el mundo y mucho más para los países en vías de desarrollo. El crecimiento de los países está en la exportación, ¿okay? En lo que se le puede vender al mundo. Así se recuperaron todos los países como los países europeos después de la guerra, Alemania, así se recuperó Japón después de la guerra, así empezaron los países como Corea, exportando y creciendo y creciendo. Y aquí está la muestra de que nosotros vivimos en un país con una economía muy estable, muy buena calidad de vida, y usted va a encontrar productos del mundo entero. O sea que eso de que importar significa pérdida de puestos de trabajo es una falacia, no funciona. Eso es nada más que para intereses mezquinos de unos pocos que se benefician con una protección a los productos locales y nada más. O sea que bueno, ahora vamos a empezar entonces a preparar la tabla. Después les mostramos los vinos que vamos a tomar con esta picada y sí, nos vemos en un ratito. El pavo ha estado en el horno 3 horas y media, así que ahora lo saco y le estoy poniendo bacon por el lado de afuera, en todo lo que es la pechuga, las patas. Le dimos otro baño del adobo y largó mucho jugo, así que le tuve que sacar con la jeringa de la fuente un montón de agua. Ahora también le voy a poner en la cavidad adentro cebolla entera, unas zanahorias, perejil, manzana. Este pesa. ¡Tan, tararán! Hoy tenemos una comida muy especial. Estamos celebrando las Navidades un poquito más temprano
temprano que la fecha actual para poder estar todos en familia. No van a estar en la época de Navidad. Como Samuel. O sea que hacemos una celebración un poquito más anticipada y de esa manera podemos también celebrarlo con ustedes todos juntos. Y así podemos también publicar el video para la Navidad. Tenemos más o menos la picada ya organizada. Y ahora tenemos que hablar un poquito de los compañeros líquidos que nos van a acompañar. Tenemos español, tenemos chileno y vamos a tener uno italiano. O sea que vamos a empezar con este. Ok, ¿cuál es este? Écula, Monastrell 2017, familia Castaño en España, patria de los abuelos maternos. España. El perro está molestando, Perro quiere quiere salir, entrar, quiere lo voy a entrar, quiere dejar salir, entrar quiere mientras entrar abres la y botella. no nos deja concentrarnos. Probando, que tanto dándole vuelta. Salud. Salud. ¡Salud! Salud, gente. Lindo olor. Bien pimentado, ¿no? Oh, sí. Notas de pimienta y morrón. Morrón rojo. Y pajaritos chirpeando alrededor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Uvas y avellanas y cueros y maderas. Está bueno el vino. Está rico. Para mí el vino, hay que decir así nomás, el vino o está bueno o no está bueno. ¿Qué Está tanta bueno. vuelta con que maderas y esto? No está rico el vino, sí. Eso va a ser muy rico para acompañar la picada que tenemos aquí. Todos Sí. estos salames y quesos. ¡Wow! Perfecto. ¡Wow! Ya Con se me el- vació la copa. Con los quesos de España. ¿Y dónde están? El chorizo español. Este de aquí. Este es un chorizo de España, pero Buenísimo. Buenísimo. vamos a probar el otro. Vino número 2. Nos vamos a Chile. ¡Chut! Es que nos vamos a Chile. Este, ustedes ya saben, cuando nosotros podemos conseguir este tipo de vino chileno y esta uva, enseguida lo agarramos. Es una Montgras Antú y esto viene de Peumo, Valle del Cachapual, Chile. ¿Okay? La uva es Carmener. ¿Se acuerdan de esa uva? Ya les he explicado. Bueno, a mí me gusta mucho esta varietal, así que vamos a darle. Salud. ¡Salud! Salud, gente. Nadie huele el vino, ustedes empiezan a tomar nomás. Wow. Wow. Un momento. Aquí tenemos algo totalmente distinto, ¿ah? Muy diferente. Primera vez que degustamos un vino de estas características así, ¿no? Hemos ya degustado esta uva, pero este vino tiene algo que... Chile es famoso por Carmenere. ese gusto al final que tiene, ¿eh? A ver, frutas o verduras, ¿lo puedes descifrar? Algo tan particular, pero particular bueno. Yo no lo puedo descifrar, pero está muy rico. Yo tampoco no le caigo a ver qué Sigamos es tomando, a ver si nos What is it llega at la the end? palabra. What is it at the end? Este dice que tiene aromas de mora, de casis y de chocolate negro. Ok, para degustar con las pastas o con carnes blancas magras. Salud. Salud. Este vino está buenísimo. Sí. Ok, Chile. Vamos, Chile. Muy bueno ese vino. Entonces ahora un tercer vino, un vino blanco. Este es más para mi mamá, para mi hermana y yo. Un vino más liviano. Así que sí, lo vamos a probar ahora. Es un Grafiña. Pinot Grigio. Vino blanco. Desde Argentina. Ya, este es argentino. Salud. Salud. De allá. De las tierras Este es un poquito floral. de las pampas. Yo diría aroma a durazno. Ya, sí. Puede tener los gustos a fruta que quiera, pero en el momento que haces esto, después haces esto, tiene un gusto a salami y queso, pero mortal. Oh, lo saqué bien. Dice durazno. Durazno y apricots, damasco. Durazno y damasco. Lo sentí.
Lo sentí. Y floral y fruity. Todo bien. Check, check, check. Audrey le pegó a todas, Yeah. mirá vos. Y ese es para comer con carnes blancas y shellfish, mariscos. Mariscos. Mirá vos, che, le pegó con todo, ¿ah? Bueno, yo me lo tomo de la damajuana nomás y digo, ¡qué rico vino! ¡Qué vino! Un vinazo, digo yo. Ellos dicen fruta, chocolate y manzana, ¿no? Un vinazo. Así tiene que ser. Cuando uno come un asado con los amigos ahí en la mesa, ¿cómo va a salir hablando de manzanas y chocolate? Tiene que largar, es un vinazo, che. Así tiene que ser, ¿no? Salud. Salud. Este es un licor de huevo, como les digo, siempre para las navidades. Normalmente viene con leche normal, pero ellos han comprado uno que está hecho con leche de almendras. Esto es de mentira porque no trae nada de alcohol, ¿sí? Es como quien dice una bebida para las navidades, pero no es alcohólica. Nosotros le vamos a poner lo que le está faltando ahora, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. ¡Gabón! ¡Gabum! Wahoo. Audrey es la que está a cargo del ron, pero me parece que las cantidades que nos quiere dar no son las justas. O sea que yo me apropié de la medida y le puse lo que tiene que llevar. Oh, wow. A ver, Está muy bien. muy bueno. Muy bueno, sí. Audrey nos quería mantener a un nivel totalmente pobre. Y yo le digo, no, si vamos a tomarlo le tenemos que poner por lo menos una onza. Y ahora está, pero a ver. Esto está bueno ahora. Sí, probamos. No, ya probé. ¿Ah? Probé, está bien. Ahora estamos hablando, con una onza por lo menos. A esta hora de un rato lo acostamos. Lo tapamos bien en la cama, le ponemos la frazada hasta acá y lo dejamos durmiendo ahí toda la tarde, ¿no? Ok, corten. Y aquí a estas papas le hemos puesto, como ustedes ven, lo único que tienen es aceite y romero, ¿ah? Y así van a ir al horno, con un poquito de sal, que les vamos a poner después, y va a ser parte del acompañamiento para el pavo. Le pusimos sal gruesa esa de pimienta, fresquita, y ahora le vamos a poner un poco de pimentón. Entonces ahora vamos a hacer el arroz y vamos a hacer un arroz tipo árabe. Lo primero que hacemos es fideitos tipo cabello de ángel y los vamos a cocinar 6 minutos sin nada. Dorarlos un poco. Ok, entonces ahora yo voy a preparar el arroz árabe para acompañar el pavo. También hay papas, pero estamos haciendo un arroz. Y el primer paso es freír panceta canadiense. Ay, todo está muy emocionado. Así que vamos a freír la panceta y luego le agregamos cebolla y después ajo, porque cada cosa tiene una distinta cocción, ¿no? Así que la panceta la queremos cocinar un poco más para que se dore, suelte un poco de esa grasa y sí, luego cebolla, ajo y continuamos con el próximo paso. Primero esto. Ok, bueno, el pavo ha salido del horno después de 6 horas y media. 6 horas y media, casi 7 horas. Es tan grande que se abrió un poco. Salió bien, está cocinado perfecto. 180 grados la temperatura en la parte más ancha de la pechuga. Así que ahora lo vamos a dejar descansar unos 15-20 minutos para poder cortarlo. Porque si uno lo quiere cortar muy caliente, el problema es que se despedaza todo. Nos vamos a Italia. Acaban de traernos un lindo Valpolicella Ripasso Clásico Superiore 2017. Ok, este viene de la zona de Bardolino, Italia. Italia tiene unos vinos buenísimos también. No hay que olvidarse de Italia. Ah, la pipeta. Oh, Uy. este me está peleando, pero no va a ganar. A ver, Samuel. Gracias. Italia, mía Italia. Salud. Salute. Salud, gente. Está bien. Está bueno este, sí. Todos vinos muy, muy ricos. Muy rico. Qué diferencia las calidades de uva.
entre los vinos italianos y los que estamos acostumbrados a tomar nosotros, los Malbec de Argentina. Este tiene otra totalmente diferente, las características de este vinito. Muy bueno está, pero nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Ok, para este paso que vamos a hacer ahora, cortando la pechuga en slices en feta, ni siquiera trate de hacerlo si no tiene un cuchillo que esté súper afilado, ¿ok? Eso es algo que hace falta cuando uno hace este tipo de comidas, es un cuchillo que esté preparado para esto, para lo que se llama carving en inglés. Que es la cortada del pavo. Si no, no va a poder sacarlo en una lonja, en una feta entera. Se le va a despedazar si el cuchillo no corta. Así que esa es una parte muy importante del proceso. El cuchillo tiene que estar como una hojita de afeitar. Buenas tardes, mi esposo me ha pedido que diga una pequeña oración, un agradecimiento a Dios por estar en este día la familia reunida, pero queremos extender la bendición que estoy pidiendo al Señor para que ustedes también sean bendecidos con nosotros. Y en este momento quiero primero saludar a cada uno de ustedes, a cada familia que esté mirando este video, y realmente quiero que sean tan bendecidos como nosotros hemos sido a lo largo de la vida. Y pido al Señor en el nombre de Jesucristo que el amor de Él nos alcance a cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y que su misericordia y su gracia, su favor esté siempre con nosotros, para que caminemos por los caminos que tiene con nosotros, para nosotros, porque son caminos de prosperidad. Los bendecimos y vamos a compartir ahora la mesa entre familia y también con ustedes a través del video. Que Dios los bendiga grandemente. Ahí está. Amén. Amén. Yo ya le entré porque no me aguantaba más. Todo esto que ven en el plato es nada más que el alita. A mí me gusta el ala. Es una de las mejores partes del pollo o del pavo. Pero miren la cantidad de carne que tiene este ala. Es ¿Solo todo carne. una ala es eso? Un ala Una. nomás. Wow. Sí. Miren eso. Este monstruo de pavo, lo que llegó a tener en una alita, nada más. Aquí está el hueso principal que ya se salió. Me chupo los dedos, porque está para chuparse los dedos. Y sí, una barbaridad. Va a haber carne, pero bueno, no tanto, porque ya corté media pechuga, ¿eh? Media pechuga está ahí arriba. Vamos a ver cuánto sobra, ¿no? Siempre pensamos que va a quedar mucho y después resulta que no queda nada. Ok, vamos a comer. Buen provecho. Buen provecho. A ver. Maybe we should put that rice in there. Do you want the good for me? I'll do it in English. Where's the shade plate? Una manteca, el gustito ahumado del bacon ese que se filtró por la carne, más todos los condimentos peruanos que le pusimos. Una bomba de tiempo esto. Una delicia. La verdad, mejor no podría haber salido. Papitas noisette. Ahí están. Wow. Perfectas. Un bocadito nomás. Tienen un gustito a romero. Era fresco y lo dejamos secar. Lo guardé en un frasquito y después lo pusimos con aceite en otro tarro en la heladera. Y está concentrado, tiene un sabor pero muy distinto a lo que uno consigue seco ya comprado en las tiendas. Muy buena calidad de romero. Ahora continuamos con el postre. Sí. Mi hermana Ashley nos trajo crème brûlée. Bueno, esa fue idea de mi esposo. Esto se Esto fabrica es todo Anthony. en Quebec. Viene de Brossard, Quebec. Okay. Ahí al ladito de Montreal, digamos, il Brossard, ¿no? Entonces vienen así. Ya están preparaditos en un recipiente individual cada uno.
¿no? De vidrio. Se le saca la tapa de metal. Cuesta. ¿Cuántos años tienes? 70, ¡Sacre bleu! 50. No lo puedo sacar. Babe, can you help him? Que alguien más joven lo haga, papi. No me va a ganar esta a mí. La pegaron con... Ok, la pegaron con plasticola. ¿Eh? Ahí está. Viene el azúcar. Te traigo. Tijeras. Una cuchara, Hacemos la tijera. Tijeras. Aquí está. Ah, ahí le encontré la vuelta, donde está la cosita negra. Sí, tienes que jalar ahí. Ahí está. Pero igual le voy a cortar con la tijera. Lo despertaste. Double checks on the baby. Ok, y ahora... Cuidado. ¿Cómo prendeste? Push it. Careful. ¡Ay! En mi dirección no. Papi, it's a long flame. Careful. Soy de Star Wars. Creo que eso es suficiente. Maybe 30. Pero no. No. Okay. Le falta. Ahora sí. Ahora es un crème brûlée. Veamos. ¿Qué pasa? Todo. ¿Qué pasa? A ver, muéstrame. No jodas Baby tú. está durmiendo. Muéstrame. ¿Qué pasa? ¿Afuera? Muy bueno. Es como una especie de un flan. ¿Ok? Pero más cremoso vendría a ser. Y se siente la azúcar quemada arriba. Hold on for 1 minute. Me hace acordar cuando éramos chicos y mi mamá nos hacía maicena y arriba le ponía azúcar derretida. Después cuando se enfriaba un poco quedaba el azúcar ese crocante. ¿Ok? You don't want the sugar. Esto más o menos lo mismo. Muy bueno está esto, ¿eh? Muy rico, la verdad, una sorpresa. Está ya bien hecha, pero en algún momento tendremos la oportunidad de hacerlas nosotros en casa, Audrey, Sí, se puede intentar. porque está muy sabrosa. Es un lindo postre y tiene una muy buena presentación. O sea que vale la pena tratar de duplicarlo, pero hecho en familia, en casa. ¿Qué pasa, Togo? Así ¿Quieres ir que afuera? sí, muy rico. Provecho. Provecho. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la continuación del video que filmamos ahora 2 días atrás. Andamos perdidos. El pavo nos puso a dormir, ¿ok? No, lo que sucedió es que la reunión terminó muy tarde y hoy recién lunes podemos terminar este video, ¿no? Nos estamos tomando, bueno, acá hubo un problema, verán las tazas. Audrey estaba preparando un mate con leche, un mate cocido, y resulta que tenía los sobrecitos para tomarnos una chocolatada de Tim Hortons, Ya, cappuccino. cappuccino. Ya, nuevo producto. Un nuevo producto para probarlo. Entonces ahora nos encontramos con que ella hizo esta y no se acordó que teníamos esto preparado con un poquito de pan dulce. La dieta está ahí, pero bueno, estos días anda un poquito media olvidada, pero ya la retomamos de nuevo. Y una cosa que quería decirles, porque hay veces que gente escribe en los comentarios sintiéndose un poquito mal, que en tantos lugares del mundo se están pasando necesidades y nosotros presentamos una comida así como... no lo hacemos con ningún tipo de mala intención, sino que este canal es un canal que se especializa más que nada en cocina, comida, en cómo es la vida aquí en Canadá, cómo se celebran las fiestas. Entonces, si tenemos que dejar todo eso de lado porque sabemos que hay necesidad, yo las he pasado en persona muchas veces, o sea que lo hacemos todo con la mejor onda y el mejor deseo para que ustedes lo disfruten, pero no para tratar de pavonear a nadie que esté pasando necesidades de que hoy miren cómo disfrutamos nosotros. Nuestro deseo sería lo ideal, que todo el mundo, que todos los ciudadanos de este planeta pudiesen tener acceso y disfrutar
una comida en familia así de este tipo, especialmente en esta época de fiestas navideñas, y no es culpa de que en algunos países sí se puede y en otros por culpa de ustedes nosotros no tenemos, no funciona así. En los lugares donde hay necesidades, que generalmente la culpa la tienen aquellos que están en el poder, ¿okay? No hay que buscarle mucho la vuelta. Bueno, por otro lado, ¿qué les queremos decir? Esperemos que pasen... Las palabras están un poquito medias de más este año, porque ha sido uno de los peores años que le ha tocado vivir a la humanidad, ¿no? Con este tema del COVID y todo eso, así que deseo que esto se termine de una buena vez y podamos todos volver a la normalidad. No sé, más que eso, por supuesto desearles a todos que la pasen lo mejor posible, dadas las circunstancias, que la gente no se puede reunir, no se puede pasar con familiares, no se pueden hacer fiestas un poco más numerosas como tal vez se está habituado a hacer, pero bueno, es lo que hay. ¿Por qué no comes la fruta brillantada? No me gusta. A mí me gusta la fruta del pan dulce. Las pasas sí como, la fruta seca no. Entonces, bueno, los vamos a dejar con todo esto. Estamos esperando que aquí también termine el lockdown. Y en cuanto se pueda hacer un poquito más de actividades, los vamos a llevar en un recorrido por todo lo que es el área del centro de Toronto y la parte donde están los grandes edificios, todo eso, y las lindas vistas, y vamos a salir a caminar por toda esa zona. Pero de momento no se puede porque no podemos entrar a ningún lado. Y las calles están vacías, así que la verdad parece una ciudad fantasma, no es el Claro. Toronto que conocemos, así No. que... Sí, no se puede subir a la torre, no se puede, qué sé yo, se lo ve como muy deprimente, muy sin alegría, ¿no? Entonces, en cuanto vuelvan a abrir para que podamos movernos un poco, ahí vamos a empezar a hacer todos estos videos que estamos esperando para hacer y que les va a gustar bastante. Así que bueno, los dejamos con esto. Esperemos que, como les digo, lo pasen considerando la situación este año lo mejor posible. Nosotros aquí ya en un par de días viaja el Samuel. Sí, a visitar a sus padres, O sea, nuevamente a Nuevo Brunswick. Sí, vamos a estar aquí la Navidad, la Nochebuena, digamos, él no va a estar. Por eso que se hizo el video antes de tiempo, para que participe también. Y después para Año Nuevo no sé qué haremos. Algo planearemos, Algo algún plato planearemos. rico para... Algo compartir rico con vamos a ustedes. preparar para el Año Nuevo también. Veremos qué pasa también con el tema, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero ya para el Año Nuevo creo que el lockdown va a estar terminado acá en la zona esta y podremos tener un poquito más de movilidad. Nos Entonces, despedimos entonces. Feliz Navidad. Feliz Navidad, un lindo Año Nuevo. Ya, Y bueno, para el Año Nuevo verán el video, yo creo. sí, Entonces les deseamos solamente, este va a ser para las Navidades. ya, Les deseamos que pasen una feliz Navidad, ya. ¿sí? En compañía de todos sus seres queridos, y sabemos que la situación en muchos de los países latinoamericanos está dura, difícil, pero bueno, tratar de hacer lo mejor posible. Aquí también la situación está dura, difícil, económicamente hablando, están sufriendo todos. Y de la única manera que se va a recuperar todo esto y la parte económica es con muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y bueno, de eso les hablaré más en otro video, no es el momento. Entonces les agradecemos nuevamente por ser una parte de este canal, por comentar, por todo el amor que comparten con nosotros. Y sí, les deseamos todo lo mejor en estas fiestas. Sí. Saludos Y- a todos mirando. Exacto, gracias por Ya. ser parte de la familia. Ya, y ¿ok? nos veremos pronto. Así que adiós familia, Chao, que pasen chao. lindo.